A menos que se reforme la Constitución Nacional, en 2031 Javier Milei no va a poder ser reelecto. Y si cumple lo que viene diciendo, va a finalizar sus 2 mandatos yéndose al campo con sus perros y dejando la política para siempre. Porque es él mismo el que lo plantea así. Su aspiración es hacer a la Argentina grande y después retirarse, no construir una carrera eterna como los políticos a los que estamos acostumbrados. Tiene un rechazo visceral a la política y a veces cuesta imaginarlo con los pies en este barro durante más tiempo. Si en 2027 logra la reelección, que hoy es lo más probable teniendo en cuenta que al frente hay una oposición débil, entonces el foco ya no va a estar en él, sino en quién viene después. Y la sucesión, en Argentina, es un tema que deja mucha tela que cortar. En nuestra historia reciente tenemos a Néstor Kirchner, que eligió a Cristina y sostuvo el proyecto iniciado por su difunto marido durante 2 mandatos más. Y ojo, que yo diga esto no significa que sea un cuca, sino que analizo la realidad de la forma más objetiva posible. Ya su forma de gobernar es otra cosa. Lo importante es que el kirchnerismo logró 12 años de poder ininterrumpido que marcó tanto un sector de la sociedad que le permitió volver en 2019 con un mandato macrista en el medio. Alberto Fernández, que de alguna forma podemos catalogarlo como sucesor del kirchnerismo porque fue elegido por Cristina para encabezar la fórmula presidencial, detonó su espacio desde adentro. Gracias, Alberto, voy a sostener que sos el villano de una historia mal contada. Ahí tenemos un claro ejemplo de elegir sucesores que destruyan el proyecto original. Y ese es el verdadero riesgo en 2031. Hago una pausa para preguntarles si les gustaría un video analizando todo el gobierno de Alberto Fernández como hijo macho del kirchnerismo, cómo llegó a ser elegido por Cristina y cómo terminó cagando en todos los de su movimiento. Ahora sí, sigamos con el video. No es lo mismo ganar una elección que sostener un rumbo. El fundador te puede marcar la cancha, pero el heredero decide si hacer caso o desviarse. Y en Argentina ya hemos visto proyectos romperse desde adentro. Entonces, si pensamos en posibles nombres, hay que mirarlos con calma y sin fanatismos, porque no se trata de quién cae mejor, se trata de quién podría sostener un proyecto de reformas profundas, reformas que toman tiempo en mostrar resultados, y más aún sin el liderazgo original al frente. Agustín Laje representa con claridad la dimensión ideológica del espacio. Es el más parecido a Milei en ese aspecto. Es uno de los referentes culturales más visibles del pensamiento liberal conservador en Argentina. Es alguien que tiene formación y cierta coherencia doctrinaria. En términos simbólicos, sería la continuidad más pura del relato y de la batalla cultural que acompañó al proyecto desde el inicio. De hecho, Laje es el creador de esta retórica. Lo único que no termina de sellar del todo es su experiencia política, porque gobernar exige gestión, negociación y principalmente armado territorial. No es lo mismo influir en el debate público que administrar el Estado. Su fortaleza sería esa claridad conceptual que tiene y su desafío la construcción de un brazo político fuerte. Manuel Adorni encarna la voz institucional del gobierno. Es quien comunica, explica y defiende cada medida con uñas y dientes. Tiene conocimiento interno del funcionamiento del Ejecutivo y una fanbase bien marcada. De hecho, cuando descubro al liberalismo fue gracias a él y su icónico debate con la burra que no sabía definir neoliberalismo. Tiene un perfil más técnico que doctrinario. Podría representar continuidad operativa y lealtad directa al liderazgo de Milei. Pero la pregunta sería si ese rol de portavoz puede transformarse en liderazgo propio. Pasar de explicar decisiones a tomarlas es un salto importante. Su fortaleza sería la cercanía al núcleo del poder y su desafío construir autoridad propia más allá del micrófono. Karina Milei es un caso particular. Su peso no es solo simbólico por el apellido, sino estructural por el rol que tiene en el Armado de la Libertad Avanza en todo el país. Es la única con proyección nacional por haber sido una figura central en la construcción del espacio. Una candidatura suya sería leída como continuidad directa, casi como una extensión natural del liderazgo de Javier Milei. Algo parecido a lo que ha pasado con Néstor y Cristina. Eso le daría muchísima cohesión interna, pero al mismo tiempo implicaría un examen más exigente, demostrar autonomía, capacidad de conducción pública y gestión visible. Su fortaleza sería la legitimidad interna y la confianza absoluta de Milei. Su desafío, consolidar el liderazgo ante la sociedad en general, porque no solo sería gobernar para los propios, sino para todos los argentinos. Patricia Bullrich aporta experiencia y trayectoria política. Si bien no proviene del núcleo libertario duro, hoy está más que alineada con el rumbo del gobierno. Representaría una continuidad en términos de orden y firmeza en la gestión, pero con mayor experiencia institucional acumulada. Su fortaleza es clara. Conoce de pie a pa el funcionamiento del Estado y la dinámica del poder. Su desafío sería integrar completamente las ideas de la libertad con su propia identidad política, evitando tensiones internas dentro del espacio.
Martín Menem aporta una combinación interesante entre simbolismo y buena gestión. Sería una oportunidad en que el apellido Menem vuelva a ocupar el sillón de Rivadavia, pero su fortaleza hoy pasa por otro lado, y es que ha logrado conducir un espacio fragmentado con orden, mostrando capacidad para dialogar con distintos bloques de la Cámara de Diputados y sostener acuerdos en un contexto político tan complejo como el que vivimos. Esa habilidad es un activo muy fuerte a la hora de pensar en gobernabilidad. En un escenario donde sostener reformas requiere mayoría y estabilidad, su perfil dialoguista y su experiencia institucional podrían ser una ventaja clara. Su desafío en todo caso sería proyectar liderazgo nacional propio y consolidarse como una figura ejecutiva más allá del ámbito legislativo. En definitiva, el punto no es quién gusta más hoy, es quién podría sostener reformas cuando ya no esté Milei marcando el rumbo, porque el liderazgo personal de Javier es hoy un factor ordenador muy fuerte. Sin él, el sistema va a necesitar sí o sí una figura que combine convicción con estructura. Pero les hago esta pregunta, ¿es ideal pensar en un Milei 2.0? Yo personalmente creo que no. Los liderazgos fuertes son necesarios en situaciones críticas y quizás, solo quizá, para ese entonces el país ya esté en un rumbo de crecimiento y desarrollo sostenido, por lo que solo necesitamos un presidente con un perfil técnico capaz de sostener ese rumbo. Y esa respuesta no se va a definir el último día de mandato, se va a ir tejiendo estos años previos. Por lo tanto, todos tenemos que estar muy atentos a los pasos que dan cada uno de los jugadores. Pero ahora te quiero escuchar a vos. ¿Quién crees que debería ser el sucesor de Milei en 2031? Eso fue todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, comenta y suscríbete. Nos vemos en el próximo.